Presento con muchísimo gusto a Francisco Lira, de CEO de Banco Sabadell. Mil gracias por acompañarnos. Sinead O'Connor, directora de Banca de Consumo y Citibanamex, y al doctor Valenzuela, que ya nos ha apoyado en múltiples ocasiones en el foro. Y pues bueno, una de las primeras preguntas que me gustaría hacerles, y va para todos, es ¿qué avances han visto en este convenio? Si es que han visto, se vale expresar, pero sí queremos entender desde el punto de vista de las organizaciones que encabezan o las posiciones donde están ustedes, si han visto algún tipo de avance relevante en el convenio de equidad e igualdad. Me toca empezar. Buenas tardes a todos. A ver, yo te diría, sí hay un avance porque ya se empezó. O sea, no existía, ya se empezó. Empezamos en septiembre en un convenio con la ABM y estableciendo los protocolos de varios bancos que iban bastante avanzados en materia internacional, trayendo reglas de Estados Unidos, de Europa, que yo creo que son los que van un poco más a la cabeza en el tema de equidad de género, y la buena noticia es que ya se empezó. La mala es que no está haciendo ni está teniendo la atracción tan rápida que necesitamos, ¿no?, para que fluyan algunas de las iniciativas y que estamos empujando todos los bancos en la ABM. Hay cosas ya tangibles que se empezaron a hacer para la equidad de género, para el apoyo, el financiamiento a las mujeres. Hace un año y medio sacó el gobierno una facilidad donde se dan mejores consumos de capital para que las mujeres accedan a préstamos más baratos, porque también es algo no menor, ¿no? Algo no menor, y tengan más acceso al financiamiento, que yo creo que es una cosa bien importante y que nos toca a la banca, porque es una realidad. Las mujeres son mejores pagadoras que los hombres, y esta no es de estar en este foro o en otro, es un tema estadístico y eso es una realidad, pero no se reflejaba en las condiciones, y ahora ya se refleja. Oye, ¿podemos hacer más? Seguro podemos hacer más, la banca, pero ya se está trabajando en ello. Buenísimo. Sinead, compártenos un poco tu experiencia o qué has visto en términos de avances. Mira, coincido con Francisco. Yo creo que lo importante es que existe, ¿no? Y la importancia de este convenio es que al final pues es la banca la que le construye y que lo apoya, ¿no? Y al final es un marco de actuación donde pues reconocemos, acordamos medidas y KPIs, o sea, cómo vamos a medir las acciones que vamos a tomar. Y es un tema sectorial. Yo creo que eso tiene mucha relevancia porque al final pone esa agenda pues en la agenda de pues, oye, los comités de dirección de los bancos, ¿no? Entonces van en la dirección correcta. Falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo. Yo creo que ahí el liderazgo, ¿no? Y qué increíble panel y qué increíble que tenemos esta diversidad en este panel, porque es lo importante, ¿no? Que al final el liderazgo de la banca lo está reconociendo y lo está empujando. Entonces eso yo creo que da muchísima esperanza. Nosotros lo vemos en tres vertientes, ¿no? Lo vemos en un vertiente de colaboradoras, en un vertiente de clientes y en otra vertiente de comunidades. Y así estamos estructurando nosotros la actuación sobre este convenio con pues medidas muy concretas que ya estamos ejecutando. Pero yo creo que y paso la palabra ahora al doctor Alejandro, pero yo creo que es un gran avance que como sector nos hemos puesto de acuerdo en la relevancia de la inclusión, la diversidad, y que lo estamos viendo como una parte eje de las agendas de nuestros bancos, ¿no? Doctor, compártanos, ¿qué anda viendo por ahí afuera de avances o qué se ve venir o qué se ha visto en cambio en este convenio? Con mucho gusto, Michelle. Antes que nada, muchas gracias al Women Economic Forum por su invitación a estar con ustedes el día de hoy. La realidad es que también hay que ver un poco los segmentos, ¿no? El Banco Azteca es un banco que ve y tiene una visión muy popular
Y déjenme darles 3 datos que justamente van en temas de clientes, de compañeros y de segmentos. Términos de cuentas, de cuentavientes en Banco Azteca, curiosamente el 56% son mujeres, contra 44% de varones. Entonces ahí tenemos una organización y no son poquitas cuentas, digo, estamos hablando de 20 y tantos millones de cuentas. Entonces es algo que ya es claro que en el sector popular de nuestro país la mujer está emprendiendo, tiene mucha actividad y se refleja. En términos de mis compañeros, sí hay áreas, pero les doy 2 datos. Todos los directivos de las sucursales, todos, son más de 2,000 sucursales, el 50% son mujeres. Entonces, pues ya, ahí llamémosle equidad. Yo creo que en donde hay discriminación ciertamente hay un tema, pero sí, aquí ha sido estrictamente por talento. ¿Dónde está todavía el área de oportunidad gigantesca? Bueno, pues el año pasado, viendo las oportunidades que se dieron en puestos de alta dirección, solamente estos fueron ocupados por el 40% por el género femenino. Pero aquí también déjenme compartirles 1 o 2 experiencias que a mí me tocaron platicando justamente con compañeras para puestos que había la oportunidad. Pues muchas veces su situación familiar, muchas veces las circunstancias, pues les impiden dar ese paso porque o tienen hijos chiquitos o tienen condiciones que les complica el tema familiar y renuncian a esas oportunidades. Y no fue por un tema de género, fue por un tema de capacidad. O sea, realmente uno lo que está viendo aquí es al ser humano, a la esencia misma de un profesionalismo que tristemente muchas veces lo etiquetamos. Pero ahí simplemente les doy 3 datos que me alienta de que ya vamos en el sentido correcto. Tenemos que obviamente poner esto en el mapa. Y creo que uno de los factores fundamentales que posteriormente vi que en algunos paneles van a estar debatiendo es el tema de la educación. La inclusión comienza con una educación muy clara desde la primaria de cómo, pues justamente son las capacidades las que van a hacer las diferencias, no el género. Totalmente de acuerdo. Y Alejandro, siguiendo contigo, ¿qué retos estás viendo para seguir impactando en este camino? O sea, que sí se empiecen a ver los cambios pronto o más pronto. Pues yo creo que justamente la conciencia, como lo comentaban con anterioridad los panelistas, me parece que es fundamental seguir esto poniéndolo en la mesa, trabajar continuamente los temas educativos y yo creo que obligar a que también la parte de justicia social, de transparencia, de legalidad, haga esto muy notorio. O sea, cada vez que haya una acción discriminatoria, que haya alguna cuestión, existan instancias para dirimir esto. Tenemos que ser muy vocales. Sí hay un problema de machismo, particularmente en el sector financiero, no podemos negarlo. Se están abriendo las puertas, ahí va la evolución, pero también una vez que logremos esto, la verdadera discriminación a mi juicio se va a dar cuando te digan, te nombré por género, no por tu capacidad o por tu profesionalismo, que yo creo que todas ustedes aquí están porque son personas extremadamente profesionales y conocedoras, pero donde haya discriminación tenemos que atacarlo frontalmente. De acuerdísimo. Y Shenid, dinos, hablabas de los KPIs, ¿no? Hablabas de este tema fundamental de poder medir y transparentar lo que está sucediendo, pero ¿qué retos vamos a encontrar ahí? Porque, digo, ya hay mucha data que ya se midió, que ya es transparente. ¿Qué vamos a encontrar ahí en esos datos que nos van a obligar? ¿Qué consecuencias hay para el no cumplimiento de estos posibles KPIs? Mire, el primer paso es transparentar, ¿no? Y evidentemente, pues ahí al final cada organización va a seguir sus políticas y sus metas, ¿no? Y son metas internas. Este convenio no propone pues cambiar, ¿no? Y generar esas metas gremiales. Al final cada organización va a ir pues oye, con sus iniciativas, su proyecto. Pero es o sea, yo soy realmente creyente en la importancia de la información, los datos, ¿no? Y que todas las organizaciones dan el paso a publicar, ¿no? Yo creo que ahí Citibanamex estamos en un camino, yo creo que bastante avanzado, ¿no? En el sentido de que es algo que venimos midiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y doy algunos ejemplos. Empiezo por la parte de colaboradoras, ¿no? Que es donde más trabajo yo creo que lo hemos hecho todos. Nosotros en nuestra banca de comercial, la base son 60% mujeres.
El reto de todas las organizaciones y la nuestra también es asegurar que pues, hoy hay un reflejo más real del liderazgo femenino en pues, la parte más arriba, ¿no? Y sin duda eso para nosotros es el reto ahora más puntual. ¿Cómo lo estamos abordando? Pues con metas medibles que tenemos todo el comité de dirección acerca de pues el porcentaje del liderazgo femenino que tenemos en nuestras organizaciones. Vamos avanzando en los últimos 3-4 años como 2% cada año, ¿no? Y eso va sumando, pero va lento, ¿no? O sea, cuando yo veo los números ahora en la alta dirección, no llegamos al 30%, ¿no? La meta firmemente es llegar al 35% en el corto plazo. Pero tenemos que generar, y eso yo creo que lo hace muy bien el convenio, el entorno correcto para lograr eso, ¿no? Y yo creo que hay temas, sin duda, empezando con la selección. O sea, cómo afrontamos las políticas de selección en las empresas. Nosotros, por ejemplo, todos los paneles, los servitores tienen que ver equidad entre hombre y mujer. Candidatos también tienen que ver siempre equidad entre hombre y mujer. El problema es que el talento existe, ¿no? Y ahí yo estoy de acuerdo con el doctor Alejandro. O sea, el talento está, ¿no? ¿Cómo afloramos y aseguramos que las mujeres pues, que están en estos niveles intermedios realmente lleguen a dar el paso? Y para eso hay que tener planes de desarrollo muy conscientes. Hay que identificar el talento e impulsarlo, ¿no? Porque sin duda hay barreras para todos, ¿no? Pero si realmente hay una convicción y forma claramente parte de nuestra cultura, sí hay que tener y tomar medidas forzosas. Llevamos muchos años y hablamos y sin entrar en el tema de cuotas, o sea, pero desafortunadamente siguen siendo necesarios, porque nosotros aquí en México y en muchos más países, no es un tema de acá, pues no llegamos de forma natural, no se está llegando, ¿no? Entonces al final sí se tiene que tomar medidas. Hay talento de sobra para asegurar que las mujeres que lleguen a las posiciones tienen talento. Eso no creo que no hay ninguna duda, ¿no? Pero como responsables de las organizaciones están nosotros asegurar que le estemos impulsando. Entonces, sí, transparencia de los datos. Otro dato importante es la brecha salarial, ¿no? Y es algo que también venimos trabajando muchos años. Y hoy la brecha real es menos de 1% en Citibanamex, porque vamos haciendo ajustes salariales forzosas. O sea, mujer, misma posición, misma experiencia. Estamos cerrando esa brecha todos los años de forma decidida, ¿no? Entonces sí hay muchas medidas que hay que tomar conciencia y realmente adoptarlos como política para asegurar que avancemos, ¿no? No, has comentado unos temas súper interesantes. Además que, digo, IBM acaba de publicar también que la problemática, o sea, el tema de cerrar la brecha tiene que ver con el pipeline. No hay un pipeline de mujeres suficiente para llegar a posiciones de liderazgo, y el pipeline definitivamente en gran parte muchas veces se hace con la cuota, porque si no, no hay, porque las decisiones se siguen tomando pues bueno, con prejuicios inconscientes y temas así que no permiten darle la oportunidad a más mujeres o ascenso a más mujeres o desarrollo. Y tienes que buscarles esa experiencia, ¿no? O sea, sin duda el reto es ese pipeline, ¿no? Es ese middle management que buscamos. Hay que buscar el talento y hay que forzosamente darles la carrera, las experiencias que necesitamos para que lleguen, ¿no? O sea, no sale, y no pasa. El otro tema que comentaban en el mismo reportaje que hicieron es que tampoco a las mujeres se les da posiciones de alto impacto al bottom line de un negocio, ¿no? Entonces, cuando están más metidas en marketing o HR, que son, obviamente, si me preguntas a mí, tienen un alto impacto, pero a su vez los sueldos no pueden llegar a ser los mismos porque no están en posiciones que tienen el alto impacto que las organizaciones creen que tienen a nivel negocio, ¿no? O sea que sí son varios temas que uno creería que podría estar solo basado en la educación también, porque lo otro que acaba de decir la ONU es la brecha digital. Digo, y tú también, Francisco, viniendo de este banco digital, y es más, hemos tenido que aprender
habilidades digitales a través de COVID o cómo ha cambiado el mercado. Creo que sería súper interesante si nos pudieras compartir un poco desde tu punto de vista la banca más hacia el lado digital. ¿Cómo lo experimentas en la parte del género? O sea, ¿cómo se vive ahí adentro estos retos que estamos viendo? A ver, yo nada más quisiera regresar a un tema de KPIs que estamos haciendo en Banco Sabadell y para crear ese pipeline. Nosotros acabamos de empezar relativamente hace poco con esto y tuvimos dos grandes números que me gustaron. Es la brecha salarial. Sin haber hecho un trabajo específico, teníamos un 3% de brecha salarial, sin haber hecho nada. Entonces ya está muy embebido, o sea, no hay ninguna inequidad, llamémosle así, porque no es que cada año se promoviera alguien en esta parte, ¿no? Y el 60% son hombres y 40% mujeres en el banco. El sector que decía Alejandro, muy diferente, andaba 82-18, ¿no? 82% hombres y 18 mujeres. Wow. Sabadell estaba bastante más equilibrado. Nos falta el top management, que es donde estamos trabajando. El año pasado el 62% de nuestras promociones a dirección fue por mujeres y fue meritocrático, o sea, que me dio mucho gusto para empezar a cerrar un poco porque es donde tenemos que trabajar. En la parte digital, regresando un poquito a tu pregunta, nuestro segmento va más para empresas corporativas y empresariales. Y ahí, pues igual que los bancos, hay una brecha importante donde vemos más hombres que mujeres estar interactuando con nosotros, ¿no? Y ahí sí no nos podemos meter mucho en las empresas. Lo que sí me da gusto es que ya todo el mundo trae en la cabeza el tema de equidad de género, porque además, y lo platicamos en otros foros de innovación, siempre tener el punto de vista. No piensa igual un hombre, no piensa igual una mujer, o sea, yo creo que siempre eso ayuda muchísimo para tomar mejores decisiones e innovar en este caso, ¿no? Sí, es el enriquecimiento de las perspectivas, ¿no? No solo de género, pero etarias, de antigüedad, de experiencia. Es que la diversidad tiene un mundo muy amplio, ¿no? En términos de la capacidad que tiene la diversidad para influir en el negocio, ¿no? De manera positiva. Exacto. Tuvimos ahorita me gustó ese tema de pipeline, ¿no? De mujeres. Nosotros estamos haciendo y cada año hacemos un programa en el IPADE para crear un grupo, nuestros siguientes directivos, ¿no? Y yo te diría, este año es mitad y mitad entre hombres y mujeres y pues ahora sí para que haya pipeline para las siguientes posiciones. Para las siguientes posiciones. Y Sinead, compártenos un poco, Francisco tocó el tema al principio, que es la parte de la inclusión financiera y cómo podemos acercar más a las mujeres a tener la posibilidad de un crédito a una tasa menor, etcétera. ¿Qué están haciendo ustedes en este aspecto? Porque yo sí creo fundamentalmente que es un impacto brutal en el cambio, el empoderamiento de las mujeres en la parte financiera, en las tomas de sus propias decisiones, en sus negocios, en la posibilidad de ser independientes. ¿Qué pasa en la banca aquí o con el convenio? Sí, y coincido. Yo creo que es un objetivo fundamental, ¿no? del convenio, porque está absolutamente de acuerdo que el acceso para las mujeres es poder. El acceso a poder acceder, controlar las finanzas, y desafortunadamente todavía nos falta muchísimo en México, ¿no? Para que las mujeres estén empoderadas sobre su financiación. Entonces, allí yo creo que hay varias cosas y Alejandro nos va a contar más seguro. Pero y volviendo a tu pregunta anterior, yo creo que hay una conexión relevante, ¿no? Porque me parece muy interesante esa observación de asegurar que hay mujeres en los roles que realmente influyen en el negocio, ¿no?
porque si no están allí es muy difícil incluir esa perspectiva de inclusión, de diversidad, de empatía en la toma de decisión, las decisiones relevantes, estratégicas de la organización. Sí necesitamos mujeres en la mesa, ¿no? Y parte de eso es asegurar que hay un programa. Nosotros tenemos, y el convenio contempla en esta parte de cliente, sí condiciones favorables para financiación. Nosotros a través de nuestro segmento de pymes sí tenemos pues un paquete especial para mujeres emprendedoras, por ejemplo, donde pues hay costos asociados más favorables, hay créditos con tipos preferenciales y hace buen sentido de negocio. ¿No? Y esto creo que es muy importante. Lo hablamos antes, ¿no? Que las mujeres pagan mejor y eso está demostrado en la información que nosotros tenemos en el banco y la que compartimos como gremio lo vemos, ¿no? Entonces eso creo que es algo que sí tiene sentido financiero, tiene sentido de negocio. Hay mucho trabajo en la parte de inclusión. Nosotros, por ejemplo, a través de fomento social y fomento cultural, Citibanamex, hacemos mucho trabajo enfocados en las mujeres, en las jóvenes, la tema de educación que lo mencionaste, Alejandro, creo que es fundamental, ¿no? Y aquí sí, un guiño a asegurar pues que tengamos todos participación, asegurar que las mujeres acceden a esas carreras técnicas, ¿no? Es las famosas STEM, porque a la medida que vayamos pensando en el futuro digital, sí, yo soy firmemente creyente que es importante asegurar que en esa estructura, organización digital, tecnológica, que tengamos mujeres, porque sí, en todas las organizaciones tienden a tener un peso masculino mucho más grande, ¿no? Y eso para el futuro de la banca es bien importante, porque al final, a la medida que nos vayamos transformando, digitalizando, va a ser un canal de acceso, va a ser un canal de trato, de gestión, va a ser cada vez más relevante. Entonces tenemos que asegurar, volviendo a este punto de mujeres en roles de decisión relevante para las organizaciones, que también estén aquí presentes. Claro. Y hablando un poco, Alejandro, hablabas de millones de cuentas, ¿no? ¿Qué pasa con el impacto de estas familias? Porque hablabas de millones de cuentas, hablabas de que son mujeres, de que son pagadoras, pero ¿qué sucede en el entorno social de lo que ustedes hacen en este universo tan importante que manejan de cuentavientes? Bueno, lo primero es, claramente lo que comentas, en estos muchos Méxicos en el que vivimos, la realidad cuando empiezas a ver el tema de la inclusión, particularmente de la mujer, pues también hay muchos lugares todavía en nuestro país, pienso en Oaxaca, pienso en Guerrero, pienso en Chiapas, pienso en Hidalgo, pienso en algunos de los rincones lejanos de nuestro país, todavía los usos y costumbres de algunas localidades conlleva discriminar fuertemente contra la mujer, que es algo que pues, tenemos que parar. Simplemente no puede haber temas de usos y costumbres en un país que tiene una constitución, pero todavía el tema del empoderamiento político de estas personas pues lleva a un machismo exacerbado. Si nos vamos trepando un poco más, todavía, y lo comentaban muy bien, los estereotipos. Todavía hay muchos estereotipos de que no, es que ese es un rol para el varón, no, es que es un rol para la mujer. Y esto afortunadamente en los años recientes, yo diría que es un fenómeno de los últimos 20, 25 años, se ha venido quebrando. Digo, antiguamente, por ejemplo, a alguien le sorprendía mucho ver a una mujer piloto de avión. Pues hoy en día, afortunadamente, ves que el piloto y el copiloto, y si hubiera ingeniero de vuelos, son mujeres, ¿verdad? Y así en otras profesiones. A mí, por ejemplo, algo que me gustó mucho cuando llegué a Azteca es que nosotros no pagamos más que en función de lo que estás haciendo. Entonces no haces diferenciación de género. Entonces nunca tuvimos el tema de por género había un diferencial, simplemente se paga por el puesto. Y hablando del tema tecnológico, pues la tecnología tiene que ser agnóstica, por definición, al género. Lo que tenemos que buscar es que todo el mundo tenga acceso a la parte digital, y todavía hay, particularmente en el México profundo, pues hay una brecha muy distante, porque estos susodichos teléfonos inteligentes pues no le llegan a todo mundo, ¿verdad? Todavía tienen que comunicarse con portátiles poco sofisticados que no les permite entrar justamente en este tema.
Muy interesante. Y sí, la conectividad creo que es uno de los issues también súper relevantes para… Y creo que lo sufren más mujeres que hombres, ¿eh? Creo que tienen más dispositivos Sin duda. con conexión hombres que mujeres. Pero Francisco, la última pregunta para cada uno de ustedes. Como líder, ¿qué sigue para ti? Y hablemos líder profesional, personal. ¿Qué sigue para ti en este aspecto de igualdad y equidad? Gracias, Mitch. Yo te diría seguir empujándolo, pero formalmente e informalmente. En el banco lanzamos el grupo Women in Leadership para apoyarlos, un foro formal donde estamos capacitando a las futuras directivas del banco, apoyándolas. Lanzamos también una política de parenting, también para facilitar, lo decía Alejandro al inicio, hay que facilitar y hay que dar esas circunstancias para que puedan tener las mismas oportunidades. Y de manera informal, pues participando en estos foros, siendo un spokesman en todos los foros que estamos, que no tengan exclusivamente que ver con un foro de mujeres, sino en todos, de todos tipos, estar hablando de la equidad y de la igualdad en todos los aspectos. Yo te diría, serían las dos compromisos, y que ya lo estoy haciendo yo en lo personal, y dentro del banco también ese liderazgo. Compromisos accionables, ¿no? Que es lo que falta mucho llevar a medir a los KPIs. Sheni, ¿tú qué nos compartes para ti? ¿Qué sería importante? Yo quisiera compartir una reflexión escuchando ahora a Alejandro, que yo sí creo que es muy, muy importante, y más en este mes de la mujer en que nos encontramos, ¿no? Muy importante para mí, para nuestra organización, que nuestras colaboradoras lleguen al banco y se sienten seguras, que se sienten seguras. Y no nada más las colaboradoras, sino los clientes y nuestras comunidades. Nos hemos trabajado mucho, y eso es… No, desafortunadamente sigue siendo y coincido absolutamente el tema base. No puedes construir, ¿no? Una carrera, un negocio, un futuro para tu familia si no tienes la base de la seguridad. Y sí quisiera tocar ese tema porque creo que es muy relevante. Nosotros en las sucursales, en la organización, tenemos muchos protocolos de acoso sexual, lo tomamos muy en serio, pero tenemos protocolos para las clientas en las sucursales. O sea, las sucursales para nosotros tienen que ser áreas seguras donde un cliente puede llegar a buscar ayuda, ¿no? Entonces, eso es un tema que estamos trabajando mucho, y seguiremos trabajando mucho hasta que realmente las cosas en este país cambien, ¿no? Yo en lo personal, pues esto es obviamente un tema que para mí es muy relevante, ¿no? Yo siento un gran sentido de responsabilidad, pues para el negocio que lidero y todos mis colaboradores, pero sobre todo las mujeres, ¿no? Y eso creo que me toca a mí, me toca a todas las mujeres que están en esta sala dar el ejemplo, ¿no? Realmente, pues de ilustrar, y con mucha honestidad y transparencia. Esto no, las carreras pues nunca son fáciles, nunca son lineales. Y sí siento una responsabilidad muy clara en asegurar que hay role models para las mujeres en la sociedad, en Citibanamex, en el sector, ¿no? Que ven que sí se puede, sí se puede. Definitivamente. Cerramos con el doctor Valenzuela. Tus palabras. No, bueno, pues primeramente, pues celebrar que este tipo de foros son muy activos, que se comunique mucho. Pensar que aquí todavía estamos en una parte privilegiada de nuestra sociedad, donde el acceso es mucho más patente para las mujeres hoy en día, que todavía tenemos rezagos muy importantes ancestrales en nuestro país, que tenemos que luchar contra ellos, porque al final del día el acceso debe ser equitativo para todo el mundo, y darles a través de la educación las herramientas para que sepan a sus derechos, a sus obligaciones, a sus oportunidades, a lo que van a hacer, lo que es la justicia social, todos los temas que involucren sus vidas profesionales. Se tocaba el tema, pues, obviamente, de los abusos, de todas esas cuestiones que generan inseguridades. Pues también que el sistema legal tenga los dientes para morder con toda capacidad
y no permitirlo, ¿no? Entonces, entre más hablemos de esto, más tengamos KPIs que nos permitan ir cerrando la brecha y en donde podamos acelerarla mejor, en donde nos sigamos rezagados, preguntarnos el por qué. Todavía en muchos lugares de nuestro país, por ejemplo, cuando migran los maridos a Estados Unidos y mandan remesas a las mujeres, es el 60% de ellas que colectan esas remesas, pero lo interesante es cuando van a buscar un crédito, como no tienen el colateral de la propiedad le pertenece a un ejido o al marido, no tienen con qué apalancar y emprender y no se les puede prestar en las mismas condiciones. Entonces, son temas que ya somos conscientes, ya creo que estamos sobrediagnosticados, hay que actuar. Así es. Pues muchísimas gracias, creo que es súper interesante las tres perspectivas. Agradezco el tiempo por estar aquí con nosotros. Francisco, muchas gracias. Shenit.